En 1958, un matrimonio fue a visitar a un extraño hombre en medio de la jungla. El anfitrión en cuestión parecía saber demasiadas cosas sobre la vida de la mujer, y al finalizar la velada les hizo una inusual propuesta: ir con él a Venus. La mujer se rehusó, pero el marido aceptó y regresó siendo otra persona. Acompáñenme a conocer el caso de Jade Ekstrom y su marido, que nunca se repuso de aquella experiencia. Jade Ekstrom nació en 1920 en Suecia. Ella fue siempre una mujer muy cosmopolita que se desenvolvía entre la crema y nata. Siempre se rodeó de la realeza, de actores, de actrices, de diplomáticos, de políticos, de empresarios. Vivió en varios países, por ejemplo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y hasta en México. Sin embargo, la glamurosa vida de Jade escondía algunos secretos relacionados con los ovnis. En 1982 le confió dichos secretos al investigador sueco Håkan Blomqvist. Como prueba de que efectivamente Jade le había dicho estas cosas, el investigador grabó algunas de sus conversaciones en cinta magnética. Pero ella le había pedido que, si llegaba a publicar algún artículo, mantuviera algunos detalles omisos y que no revelara su verdadera identidad. Tras el fallecimiento de Jade en el 2018, el investigador finalmente nos dijo de quién se trataba. Jade Ekstrom tuvo su primer avistamiento ovni en noviembre de 1948. En ese entonces estaba casada en su primer matrimonio. Vivía en la isla de Vindo, en Estocolmo. Aquel día había recibido invitados. En total había como unas 12 personas adentro de su casa. Ella salió a la bodega que estaba en el jardín para sacar algunas viandas. Pero al alzar la vista, vio un espectáculo increíble. Había una luz volando a baja altura sobre la bahía. Provenía del oeste. Jade corrió a decirle a sus invitados que salieran a ver aquello. Estos se apresuraron y también pudieron observarlo. Comentaron entre ellos que debía tratarse de un platillo volador. En la conversación, Håkan le preguntó a Jade si realmente habían usado este término de platillo volador y ella dijo que sí. Recordemos que apenas un año antes fue que Kenneth Arnold puso de moda este término. Mientras veían aquello, Jade sentía una mezcla de fascinación con miedo. Su marido quería bajar hasta la playa, hasta la bahía propiamente, para observar aquella luz más de cerca. Pero antes de que se pudiera mover, la luz se apresuró y se les acercó. Se detuvo muy cerca, casi sobre la entrada de su propiedad. Entonces, la ambivalencia de Jade se volcó hacia el pánico y, un poco regañando a la luz, dijo: «No puedes hacer eso». Como si la escuchara, aquello salió disparado en vertical hacia la atmósfera. Ninguno de los testigos pudo apreciar la forma de aquel objeto, tan solo vieron que se trataba de una luz blanquecina y la describieron como una estrella. Pasaron los años, Jade se divorció y en 1958 se casó con otro caballero de nombre Frank Gebhardt, quien era presidente de la compañía norteamericana Combustion Engineering. Al parecer, Frank se parecía tanto al cantante y actor Danny Kaye que lo detenían en la calle para pedirle un autógrafo. Ambos vivieron varios años aquí en México y durante su estancia, pues se rodearon nuevamente de la crema y nata. En una fiesta organizada por el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, Jade conoció a la actriz mexicana Dolores del Río, quien también le confió que era fanática del fenómeno ovni. Incluso en una ocasión realizaron una reunión en la casa de Jade para discutir el tema junto con otras personas, otros conocidos. Frank daba conferencias fuera del país por su trabajo. Durante un viaje a Guatemala, conoció a un individuo con quien entabló una amistad pues casi inmediata. Su nuevo amigo se hacía llamar Ben
Austin. Frank decía que era un hombre fantástico, súper inteligente y con una mente increíblemente aguda. Ben invitó al matrimonio a que lo visitaran a la jungla guatemalteca. Así que en noviembre de ese año, Jade encargó a sus hijos con la esposa de un diplomático francés aquí en México para poder viajar. Llegaron a la ciudad de Guatemala y pasaron por ellos. La primera parte del trayecto cuenta que la hicieron a bordo de un automóvil regular por camino pavimentado y el resto lo hicieron en una jeep internándose propiamente en la selva. Tras más de 2 horas, Jade finalmente conoció al mentado Ben Austin. Lo describió como un hombre de apariencia desagradable. Jade medía 1,60, por lo que calculó que Ben debía medir como 1,5 metros, es decir, era más bajo que ella. Era de complexión bastante tosca. No tenía propiamente sobrepeso, pero sí era muy robusto, más bien como musculoso. Sus rasgos faciales eran igualmente muy toscos. Su cabello era corto y café. No recordaba sus ojos, pero dijo que definitivamente no eran de color café. Su cuello era corto. Su piel era bronceada, pero Jade decía que no era un bronceado saludable, que en realidad tenía como un tono grisáceo. No tenía vello facial. Aunque estaba bien vestido, iba con camisa blanca, no lucía atractivo. Aún así era tan amable que suplía su falta de atractivo físico. Ben Austin vivía en total soledad, en medio de la jungla. Le pagaba a algunos locales, es decir, a algunos guatemaltecos, para que fungieran como asistentes y francamente como sus sirvientes. Su casa era de una sola planta. Jade dijo que no era ni bella ni fea, tenía un montón de libros y tenía todo lo necesario para llevar una vida funcional. Ben le sirvió la cena, para lo cual despidió a sus sirvientes, de modo que tan solo se quedaron el matrimonio y él en la casa. En cuanto terminaron los alimentos, Ben Austin volteó hacia Jade y le dijo bruscamente: ¿Estás interesada en los ovnis? No le estaba haciendo una pregunta, lo estaba afirmando. Jade lo negó, pero Ben insistió. Sí, sí lo estás. Incluso has visto un ovni. Jade comenzó a sentirse bastante incómoda, pues la mirada de Ben había cambiado. Volvió a negar y dijo: hasta donde sé, no he visto ningún ovni en México. Y fue entonces que la conversación dio un giro bastante más siniestro. Ben le dijo: No, es verdad, porque estabas en tu país natal. Nosotros volamos del este a tu casa en la campiña, en el archipiélago de Estocolmo. Si estás disfrutando esta historia, te invito a que te suscribas, des like y que actives la campanita de notificación. Con un par de clics logramos que estas historias no caigan en el olvido. Muchas gracias. Nosotros. Ben había dicho nosotros. En ese momento, Jade quedó paralizada del terror. Tan solo pudo mirarlo fijamente. Su entonces marido Frank no sabía de su avistamiento, pues había ocurrido en el matrimonio anterior, y Jade tenía el principio de que uno no habla de cosas que pasaron en el pasado con una pareja actual. Frank le preguntó si era verdad y ella asintió. De pronto, Ben Austin le soltó la siguiente pregunta: ¿Les gustaría dar una vuelta por Venus? Frank dijo que sí, pero Jade se negó de inmediato. Ambos nos vamos a quedar. Pero su marido ya había decidido que quería irse. Aquello tomó por sorpresa doblemente a Jade, no solo por la inusual propuesta de Ben, sino porque su marido nunca había manifestado interés en los ovnis y de pronto, sin cuestionarlo, aceptó una invitación tan estrafalaria. Mientras discutían, Ben les proporcionó más información. Para empezar, eliminó sus sospechas y les dijo abiertamente que él pertenecía a la gente del espacio,
Les dijo que tenía un pasaporte escocés. Jade le preguntó cómo lo había obtenido y él le respondió que si podían construir un platillo volador, también podían encargarse de cosas como esas, es decir, como el pasaporte. Jade le preguntó por qué escogió Escocia, y Ben le respondió que tenía algunas dificultades con el lenguaje, y en Escocia había tantos dialectos que nadie lo notaba. Y era verdad, Jade reportó que Ben tenía un acento bastante peculiar, que sonaba como, escocés, pero no propiamente. Continuó diciéndoles: observamos qué hacen los humanos para que no incendien este planeta o hagan otras estupideces. Eso podría molestarnos. Imaginemos por un momento el impacto que esta conversación estaba teniendo en Jade. Su marido no sabía del avistamiento que ella había tenido 10 años antes, pero este desconocido, quien los había invitado a su casa en medio de la nada, parecía conocer todos los detalles. Y no solo eso, sino que decía pertenecer a la gente del espacio, como si él hubiera estado a bordo de aquella luz. Parecía tener muy bien ubicada a Jade, porque a pesar de que el avistamiento había sido bastante breve, este lo recordaba a la perfección, conocía todos los detalles. Debemos tomar todos estos factores en consideración para entender por qué Jade se negó. Pidió que la llevaran de vuelta a su casa. El mismo jeep que los había ido a dejar al bungalow donde vivía Ben pasó por ella. Pero antes de que se retirara, logró que Austin le prometiera que le iba a devolver a su marido antes de las 6 de la mañana, digamos, del día siguiente. En su entrevista con Hokan, dio a entender que en algún momento Ben les había dicho que el platillo estaba en la parte trasera de la casa. De modo que mientras Jade viajaba de vuelta al hotel en el jeep, se debatía y se sentía muy conflictuada porque por un lado no quería ir con su anfitrión, pero por otro no se le había ocurrido decir, bueno, por lo menos muéstrame la nave. De modo que realmente no tenía nada en las manos. Este dilema la mantuvo despierta toda la noche. Y tal como lo había prometido Ben Austin, justo antes de que eran las 6 de la mañana, llegó su marido. Tenía la cara pálida y los ojos desorbitados. Emocionada, Jade le dijo que le contara todo. Fue fantástico, fue increíble, fue absolutamente increíble. ¿Puedes imaginar que arrancó con algo tan pequeño como un terrón de azúcar? Y es que aparentemente el motor de la nave tenía forma piramidal y era así de pequeño. Dijo que hacía un ligero sonido al arrancar y que después todo era silencio. Le dijo que al ir al patio trasero había visto la nave estacionada. Estaba tras unos arbustos y árboles, de modo que no era realmente tan evidente. Dijo que lucía como un platillo volador ordinario, como si los platillos voladores fueran una cosa muy ordinaria, y que era más pequeño de lo que uno pensaría que estos aparatos deberían ser. Descansaba sobre unas patas lo suficientemente largas como para que Frank caminara por debajo del aparato. Estas podían retraerse o alargarse, de modo que la nave se mantendría nivelada independientemente de las imperfecciones del terreno. Y también dijo que no parecía estar hecha para ese pequeño individuo, refiriéndose a Ben. Tras esta descripción, Jade le preguntó: ¿realmente fuiste a Venus? Frank la miró perplejo y le dijo: ¿no me crees? Ella replicó: tal vez no fuiste. Aquello bastó para que Frank cambiara por completo. Enfurecido le dijo: bueno, si no me crees, entonces no diré una sola palabra. Tras esto se acostó a dormir. Jade intentó insistirle, pero él le dijo: ¿no me crees? Y nunca más volvió a hablar al respecto. A partir de ese día, Frank se convirtió en otra persona. Se volvió un hombre conflictivo y violento. El marido que la había conquistado en apenas un año y que
se habían casado tan pronto a partir de que se conocieron, ahora se había tornado hacia la violencia doméstica. Durante años, Jade se debatió realmente lo que había pasado aquella noche. No sabía si su marido realmente había ido a Venus. Otra explicación que se le ocurrió fue que hubiera sido hipnotizado por este tal Ben Austin. También se le llegó a ocurrir que estaba poseído. Alternaba su forma de ser normal con unos arranques muy explosivos. Incluso Jade dijo que le cambiaron los ojos de color, que pasaron de un azul claro como a un gris oscuro. En 1966, 8 años tras este evento, Frank y Jade se divorciaron. Jade regresó a Estocolmo a trabajar con el príncipe Sigvard Bernadotte y trágicamente en 1998 el hijo que este matrimonio había tenido falleció. En el velorio fue la única vez que Jade volvió a ver a Frank. Ahora parecía ser el mismo que algún día la había conquistado. Sus ojos habían regresado al mismo color habitual, azul. Y le confesó a Jade que aquel evento de 1958 le había destrozado la vida, que deseaba olvidar todo el episodio. Jade se unió al Club Americano de Suecia. En 1970 se inició en las prácticas New Age y fundó el grupo Los Lirios, que esencialmente se dedicaban al aprendizaje y a la exploración espiritual. En 1980 se volvió representante de la organización Iniciativa Planetaria para el Mundo que Elegimos, y en 2011 publicó un libro titulado ¿Quién soy yo dentro de mí misma? En su entrevista con Hokan, Jade reconocía que solamente tuvo miedo 2 veces en su vida. Cuando vio el ovni en 1948 y cuando conoció a Ben Austin en Guatemala. De ahí en fuera decía que ella era una mujer que no se achicaba fácilmente ante las tormentas. Y es que estuvo presente durante el terremoto de 1985 en México y decía que ni siquiera ahí tuvo miedo. Finalmente, reconocía que no podía comprobar que su marido efectivamente hubiera ido a Venus, ni siquiera que se hubiera subido a bordo de un platillo volador. Tan solo se limitó a contar lo que le había pasado. Ahí termina el caso de Jade Ekström. ¿Qué pasó realmente con Frank aquella noche de 1958? Sobra decir que tan solo podemos especular. Pero sí podemos estar seguros de una cosa, y es que algo extraño le debió haber sucedido. ¿Fue hipnotizado? ¿Fue poseído? ¿O realmente fue a Venus? Repasemos algunas de las posibilidades. Quisiera evitar centrarme en la teoría de que a lo mejor Jade se lo inventó todo porque se me hace una explicación demasiado cínica. Si bien es una probabilidad, recordemos que nunca obtuvo un beneficio económico de contar su historia. Es más, por el estilo de vida que ella platicaba, asumimos que tampoco le hacía mucha falta. Ahora, asumiendo que no lo inventó todo, busquemos otra explicación que no involucre elementos sobrenaturales. ¿Pudo ser hipnotizado, Frank? Esta es otra posibilidad. Pero no explicaría cómo es que Ben Austin sabía del avistamiento de Jade en Estocolmo 10 años antes. Jade se rodeaba de un círculo internacional. ¿Sería posible que Ben hubiera obtenido su historia de algún conocido antes de presentarse ante ella? Pues existe esa probabilidad, pero me parece un poco rebuscada. Y es que ¿qué clase de maníaco invitaría a una pareja a su casa en medio de la jungla guatemalteca para jugarles una broma hipnotizando al marido? Ahora, ¿Frank pudo haber sido poseído? En su entrevista, Jade se preguntaba si este individuo podría haber vampirizado a Frank con esa palabra. Así lo dijo, vampirizado.
Daba por sentado que su marido había sufrido alguna afectación psicológica por parte de esta persona. Hay gente que interpreta el fenómeno ovni como demoníaco y asumen que toda interacción con una nave o con un presunto ser alienígena es en realidad una parasitación energética. En este canal hemos discutido la posibilidad de que el fenómeno ovni tenga implicaciones paranormales o espirituales. Hay gente que más específicamente coloca estas implicaciones dentro del marco cristiano de ángeles versus demonios o Dios versus demonios o Dios versus el diablo. Personalmente yo no le doy una interpretación tan cristiana al fenómeno ovni, pero sí he de aceptar que hay encuentros que parecen genuinas interacciones diabólicas. Por ejemplo, hay casos donde la persona, es visitada en las noches por entidades encapuchadas que tienen unas túnicas como de monje. Y todo esto, se da en el marco de abducciones alienígenas. O también está el caso de Kelly Cahill, quien vio unas sombras junto a un platillo volador, junto a un montón de personas, es decir, junto a otros testigos, incluyendo a su propia familia. Posterior a esto, una fuerza que ella no supo de dónde venía la tumbó al piso y escuchó una voz, presuntamente de estos seres, que decía: vamos a desvivirla. La última posibilidad es que realmente Frank haya ingresado a un platillo volador. Y aquí cabe reparar en varios puntos. En mi video de Salvador Villanueva, el taxista que viajó a Venus, muchos usuarios señalaron la imposibilidad de que Venus albergue vida y otras inconsistencias en el relato, por lo que, varios de ellos asumieron o concluyeron que debía ser una falsedad. Estas, sí, son objeciones válidas. Muchas de ellas, yo estoy de acuerdo. Pero permítanme problematizarlas aún más. Aclaro que todas estas son especulaciones, pero dada la naturaleza de la ufología, ustedes saben que este tipo de dilemas tienen varias capas. Según Bob Lazar, el informante que saltó a la fama en los años 80 tras afirmar que él trabajó en el Área 51 y que realizó ingeniería inversa sobre platillos voladores, los ovnis generan un campo gravitatorio en torno a ellos mismos que los hace indiferentes a su entorno. Hay numerosos videos de objetos y de luces que ingresan en el cráter del volcán Popocatépetl. Y en entrevista con Jesse Michaels para el canal American Alchemy, el expresidente de Kalmykia, Kirsan Ilyumshinov, espero haberlo pronunciado bien, dijo que se han detectado objetos submarinos desplazándose a velocidades imposibles y a unas profundidades que aplastarían cualquier cosa que nosotros intentáramos poner ahí. ¿Qué nos impide especular que si estos objetos pueden desplazarse en condiciones tan adversas, también podrían hacerlo en el planeta Venus? Ahora, eso asumiendo que realmente sea el Venus que conocemos. Según algunas interpretaciones, los alienígenas son interdimensionales, por lo que no solo realizan viajes a través del espacio, sino también los realizan a través de dimensiones, o lo que conocemos como dimensiones. Es una palabra bastante complicada es un término muy difícil de definir. En ese sentido, no irían al mismo Venus que nosotros hemos estudiado. En otras dimensiones, el planeta podría tener condiciones que podrían ser menos adversas para la vida. Esto explicaría, al menos parcialmente, la visita de Frank y de Salvador Villanueva a un presunto Venus. Estos dos viajes sucedieron en la década de los 50. La humanidad en ese entonces no había descubierto de manera formal la existencia de planetas fuera del sistema solar. Es decir, era una especulación, era una extrapolación natural, pero no había evidencia científica sólida. Es probable que hubieran sido llevados a otro planeta y que para ayudarlos a digerir
su experiencia se les hubiera dicho que habían sido llevados a Venus. Sin embargo, si un ser ya los subió a un platillo volador, ¿realmente les preocuparía decirles que los llevaron a Venus para no causarles demasiada confusión? Y es que si ya les mostraron tecnología imposible, ¿qué tanto sería decirles, de paso, que pues también vienen de un planeta de un planeta fuera del sistema solar en una época donde no se tenía evidencia científica de tal cosa? Otra posibilidad a la que yo suelo adherirme más es que el fenómeno ovni esté mucho más allá de nuestra concepción de la realidad, que no se trate de meros visitantes de las estrellas, sino de seres que vienen de otros planos y que son capaces de deformar el tejido de lo que llamamos realidad, rompiendo la tridimensionalidad y la linealidad del tiempo. Respecto a la tridimensionalidad, esto explicaría por qué en algunos relatos de abducciones y de encuentros, los testigos declaran que las naves son más grandes por dentro que por fuera. O por ejemplo, por qué los alienígenas pueden traspasar las paredes. Respecto a la linealidad del tiempo, esto explicaría por qué algunos casos parecen durar días o semanas y en realidad, pues en la Tierra pasaron unos cuantos minutos y viceversa. Por ejemplo, tenemos el caso de Travis Walton o el de Armando Zurbarán. Travis creyó haber estado a bordo de la nave durante unos cuantos minutos. Sin embargo, estuvo ausente de la Tierra durante como 5 días. Por el contrario, Armando Zurbarán sintió que estuvo varios días a bordo del platillo volador, cuando en realidad solo fueron unos minutos. Les dejaré el video de Armando Zurbarán en alguna de las esquinas de la pantalla o si no también en la descripción del video. Es probable que la tecnología alienígena se encuentre más allá de nuestra comprensión técnica. Es decir, que esté más allá incluso de nuestra comprensión ontológica, de la manera en la que nosotros concebimos la realidad. Es probable que los ovnis no solo tengan mejores microchips o motores más eficientes, sino que su naturaleza, para comprenderla, tendríamos que reformularnos lo que pensamos de la realidad y cómo podemos nosotros relacionarnos con ella. Esto convertiría al fenómeno ovni en algo más paranormal que extraterrestre. Es decir, extraterrestre significando que viene de otro planeta. Respecto al personaje Ben Austin, no es la primera vez que escuchamos de un presunto ser alienígena que es indistinguible de un ser humano y que vive entre nosotros. En el video de Abducción o Desaparición, que trata sobre el caso de Rita Bertman, les contaba que la chica decía tener contacto con alienígenas y, previo a su desaparición, comenzó a juntarse con un tal Paul Reg. Cuando la madre de Rita conoció a este individuo, dijo sentirse aterrada y paralizada, literalmente paralizada, nada más de hacer contacto visual con él. Aunque ella nunca dijo explícitamente que Paul Reg era un alienígena, pues la desaparición de su hija estuvo rodeada de tantos misterios que la verdadera identidad de esta persona también se presta a la especulación. En múltiples casos de abducción, los alienígenas dicen una y otra vez que ya están entre nosotros. A veces se integran en nuestra sociedad para vigilarnos y otras veces lo hacen para aprender de nosotros, como si nos estuvieran estudiando. En mi video de Udo Wartena, el minero que convivió con la tripulación de un platillo volador muchos años antes del inicio de la ufología, el mensaje era este mismo. Enrique Castillo Rincón contaba algo similar. Formado en la fila del cine para entrar a ver la película Barbarella, se hizo amigo de un suizo que se presentaba como Cyril Weiss. Entabló una amistad muy cercana con él y cuando finalmente Enrique fue subido a un ovni, se enteró de que su amigo, el suizo, era en realidad parte de la tripulación. Este es uno de los tópicos más esquizofrénicos de la ufología, y no lo digo a la ligera. Si nos tomamos en serio la idea de que estos seres son indistinguibles de nosotros,
¿cómo se supone que llevemos una vida normal? ¿Cuáles serían las señales de alerta que nos indicarían que alguien no es un ser humano? Tomarse en serio esta idea lo conduce a uno a la locura. Sin embargo, ahí están una y otra vez, esta insistencia en una gran cantidad de abducciones. Por si hiciera falta recordarlo, Jade Ekstrom no afirmaba categóricamente que su exmarido viajó a Venus. Solo se limitaba a contar su historia. Con todas mis teorizaciones, lo único que pretendo es invitarlos a matizar sus juicios y conclusiones sobre este y todos los demás casos que yo presenté en mi canal. Suelo dar por descontado que todos aceptamos que no podemos estar 100% seguros, 100% comprometidos con que algunas de estas historias realmente sucedieron tal como se contaron. Pero sobre la base de la especulación me gustaría que pensemos y que los juzguemos en términos un poco más flexibles. Finalmente, la ufología es un terreno bastante pantanoso. Antes de determinar fehacientemente si existen o no los ovnis, la ufología exhibe cómo los individuos establecemos de manera personal y a veces hasta arbitraria lo que sí nos parece creíble de lo que ya no. Esto lo vemos en cómo se dividen los bandos ufológicos. No todos los investigadores del fenómeno, por ejemplo, aceptan la existencia del contacto con presuntos seres alienígenas. Y los que lo aceptan, algunos, no consideran en serio la probabilidad de que existan los hombres de negro. Y los que sí, entonces desestiman que el fenómeno ovni tenga implicaciones paranormales. Vaya, que incluso entre los que estamos interesados en este fenómeno, tenemos que reconocer que muchas veces esa barrera entre lo creíble y lo fantástico la ponemos nosotros, y la ponemos por cómo crecimos, por lo que pensamos y por quiénes somos. Me gustaría preguntarles, si su pareja les dijera que fue llevada a Venus, ¿ustedes le creerían? ¿Ustedes realmente creen que Frank viajó a otro planeta? ¿O cuando menos creerían que se subió a un platillo volador? Y si tampoco es el caso, entonces ¿cómo se explicarían un caso como este?